amor por la patria. JK, Juan Carlos Gómez Escobar. Vamos a comenzar el programa de hoy, como siempre, agradeciendo a nuestro auspiciador, Jaye Propiedades. Y les recuerdo que si ustedes tienen una propiedad para rentar o para vender, se tienen que comunicar con el mejor, con Jaye Propiedades. ¿Se acuerdan ustedes de quién fue Alejandro Guillier o quién es Alejandro Guillier? Es el senador de la República que fue candidato a la presidencia de la República. Ahora ya se acuerdan un poco, porque incluso a mí de repente como que se me olvida quién fue Alejandro Guillier, se me olvida que fue uno de los dos candidatos presidenciales que participó en las últimas elecciones pasadas. Ahora me recuerdo de él porque apareció con una noticia en Twitter principalmente, y donde él dice, comillas, si yo estuviera en la moneda, no habría cientos de ojos mutilados. Esa fue la reflexión de Alejandro Guillier. O sea, se hace cargo de un hecho que incluso está comprobado, por ejemplo, que muchas personas de las que sufrieron daños oculares fue por los mismos manifestantes, por los mismos subversivos que andaban agarrando, como se dice comúnmente, a ondazo a todos, le tiraban ondazos a los carabineros para todos lados, sin ningún control, y más de algunos de esos ondazos caían en la misma gente de ella. Ahora, se cuelga de un argumento emocional, sensacionalista, populista, que despierta ira. De eso se cuelga Alejandro Guillier. Y esto lo comentó durante una discusión a través de Twitter con Hernán Larraín Mate a raíz del proceso de vacunación. El senador aseguró, ojo, que si hubiese resultado electo en 2017, no habrían ocurrido traumas oculares como los del 18 de octubre. Ahora, analicemos un poco el fondo de esta cuestión. ¿Por qué, como todos sabemos, el 18 de octubre no fue un estallido social, sino que fueron ataques subversivos absolutamente planificados, como lo quedó demostrado con la destrucción del metro, etcétera? Entonces, el objetivo era claro, y todos nosotros lo sabemos, era derribar a un presidente constitucionalmente elegido, de acuerdo a las leyes de votaciones, a la ley electoral que hay en nuestro país, y que fue elegido por un 54% de la votación. El objetivo de, de esos ataques subversivos que ocurrieron el 18 de octubre era precisamente derrocar al presidente de la República. Y esto se ha reconocido subterráneamente dentro de la oposición. Incluso han habido políticos que han dicho que sí, que efectivamente ese era el objetivo final, pero como que ellos lo escucharon, como que ellos también lo sacan por lógica. Entonces, bajo esa premisa, señor Alejandro Guillier, si usted hubiera estado en la moneda, en primer lugar, no me lo imagino usted, presidente, pero si usted hubiera estado en la moneda, esos ataques coordinados por la ultraizquierda chilena jamás hubieran pasado, porque no hubiera estado Piñera para tratar de derrocarlo. Luego, si usted estaba allí, ¿para qué iban a tratar de derrocarlo? Por lo tanto, a lo mejor a eso, a su reflexión, ¿eh? A lo mejor usted indirectamente con su reflexión está dejando ver qué fue lo que ocurrió realmente. Es decir, por qué si usted hubiera estado en la moneda no hubiera pasado esto. Mi conclusión es que no hubiera pasado esto porque no hubieran intentado derrocar mediante un ataque cruel contra nuestro país al presidente Sebastián Piñera, que como sea fue elegido democráticamente por un 54% de los votantes. Ahora está haciendo un mal gobierno, pero el punto es ese, fue un intento de derrocarlo. Entonces Alejandro Guillier y el expresidente de Bópoli, Hernán Larraín Mate, se enfrascaron así en una discusión, en un debate a través de Twitter. Y esto se originaron luego de que Larraín Mate, en una entrevista para una radio de nuestro país, dijo que si hubiera ganado la elección Alejandro Guillier,
¿Cuántas vacunas habrían en Chile? Y ahí estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice la raíz mate. Si hay algo que puede valorizarse o estar bien evaluado en este gobierno de Sebastián Piñera, independientemente de la gestión que pueda haber tenido para decretar cuarentenas o no cuarentenas, cuarentenas dinámicas, si podemos dejar eso un poco al lado, la principal gestión que ha tenido y uno de los principales éxitos que ha tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera es que logró negociar absolutamente bien la adquisición de vacunas para nuestro país y actualmente hay un amplio porcentaje de chilenos que está siendo en forma permanente vacunados. Entonces es obvio pensar que bajo un gobierno como el de Alejandro Guillermo, lo más probable es que no hubiéramos tenido la cantidad de vacunas que hay en nuestro país. Tal vez nos estaríamos acercando a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, como dije en un programa ayer, donde están inventando que las cantidades de vacunas que están llegando a nuestro país son inferiores y posteriormente tienen que salir a retractarse porque están dando información falsa. Bajo un gobierno socialista como el de Guillermo, lo más probable es que esas platitas no hubieran sido destinadas a una negociación. Y como ellos son reacios a creer en la inversión, que fue lo que se hizo durante este gobierno, de fondo, invertir en la investigación, se puso plata en diferentes laboratorios para asegurar la traída de vacunas a nuestro país, lo más probable es que en un gobierno de Alejandro Guillermo esto no se hubiera hecho. Por otro lado, no hubiéramos tenido el 18 de octubre, se los garantizo. Con Guillermo como presidente no hubiera sido necesario, por lo tanto, derrocar al presidente Piñera, luego no hubiera sido necesario dar ese ataque abusivo, ese ataque maletero que le dieron las fuerzas subversivas a nuestro país el 18 de octubre del 2019. Entonces, cuando el expresidente Bópoli, Hernán Larraín Mate, le tiró este argumento a Alejandro Guillermo, que si él estuviera en la moneda, tendríamos cuánto, hubieran vacunado solamente a la gente del PPD, del Partido Socialista, etc. Cuando Hernán Larraín Mate le tiró ese argumento, el otro se defendió como un cabro chico. Es decir, no contraargumentó, no dijo, no, mira, en realidad nosotros hubiéramos atacado este problema de las futuras llegadas de vacunas con la medida A, con la medida B, con la medida C, etcétera. Hubiéramos tenido los siguientes planes y nos hubiéramos relacionado principalmente con estos laboratorios, con estos países, etcétera. No, no dio ese tipo de argumento. Él lo que dijo, va, no, pues. Pero si yo estuviera en la moneda, no hubieran habido tantos traumas oculares. Como un cabro chico sin argumento, de esa forma se defendió el que muchos querían para presidente de la República. No obstante, esta discusión no terminó allí, ya que el señor Larraín Mate, que es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11, escribió un irónico mensaje posteriormente en respuesta al último tuit del periodista Alejandro Guiller, que es increíble, a veces uno dice, Guiller está trabajando en el Congreso porque Guiller se pierde. Es irrelevante para la política nacional. Es absolutamente irrelevante. Y no olvidemos que fue candidato a la presidencia de la República. Entonces, Larraín le dice, por supuesto, si usted fuera presidente, señor Guiller, el estallido no pasa y la pandemia no hubiera cruzado nuestras fronteras. Acá, en esta ironía, yo discrepo en lo siguiente con Larraín Mate. Yo creo que efectivamente el estallido, que él llama social y que para mí fue un ataque subversivo preparado, no hubiera pasado. Definitivamente no hubiera pasado. Hubieran habido movimientos menores, tal vez protestando contra esto y contra esto otro, pero el ataque subversivo en sí no se hubiera producido. Pero lo que sí se hubiera producido de todas maneras es la pandemia. Obviamente, la pandemia. Así que esa es la discusión que se está produciendo en estos momentos en el país como un gran acontecimiento político entre Alejandro Guiller, un hombre que hasta el momento da la impresión de que ni siquiera estuviera trabajando en el Senado, porque es irrelevante para la política y para el bienestar de nuestro país, y Hernán Larraín Mate, que es actualmente candidato a miembro constituyente.
Nos estamos viendo, queridos patriotas. JK, Juan Carlos Gómez Escobar.